Buen día, doctora. Buen día, señorita. Buen día, doctora. Buen día, joven. ¿Ya han terminado alguna asignatura? ¿Alguna asignatura han terminado, jóvenes? Cirugía, creo que ya, doctor. ¿Con quién lleva? Con el doctor Johnny Méndez. Nosotros que no hemos parado, no hemos terminado. Qué barbaridad. Yo creo que hoy día y mañana. ¿Cuándo tienen examen? Mañana, doctora, ¿A qué hora? a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿El día viernes tienen examen? Digo, ¿tienen examen el viernes? El día domingo es el siguiente examen, doctor. Ya. Ya. Quiero comunicarles que mañana no vamos a pasar. No vamos a pasar ni teoría ni práctica porque tengo una cirugía de mi hija mañana, entonces todo el día no voy a pasar ni teoría ni práctica. ¿Ya? Entonces yo pienso que si no terminamos hoy día vamos a terminar el día lunes. ¿O quieren avanzar el día viernes? ¿O en nuestro horario nomás el viernes? Lunes, Ya. ya está bien. El lunes, Freddy, yo esta mañana le he mandado el link. Freddy siempre me hace mandar 2 veces. Ya. No, no me mandó, pero recién a las 8 y algo. A las Por eso 7 le he te mandado. escribí temprano. A las 7 le he mandado. Porque a esa hora recién mandé. Anoche no tenía internet. He mandado a las 7. Porque tenía clase a las 7. Ya. Hemos hablado de la sepsis, que es una patología muy importante en el ámbito neonatal. Y que si nosotros vemos a un niño que está mal, por decir que no se ve bien, que no quiere comer, que se hincha la barriga, que tiene fiebre, que tiene hipotermia, que se coloca frío, que se duerme, despierta, que a ratos tiene ganas de vomitar, llora, no llora, llora muy agudamente, llora sin pausa, llora así. Entonces podemos pensar que ese niño, ¿qué va a tener? ¿Va a tener sepsis? Sí. ¿Por qué? Porque la sepsis es una patología muy inespecífica en el periodo pediátrico. Entonces, cualquier signo que el niño presente en la primera semana y que no es lo habitual, va bien, va yendo bien y de pronto presenta algún síntoma o signo inespecífico, cualquiera que se les ocurra, que se agita un poco, que luego respira normal y luego que vuelve a respirar pausadamente, que llora y llora y llora, o que duerme y duerme y duerme, entonces no es normal. Normalmente nosotros hacemos despertar al recién nacido y ese debe estar alerta, debe ver el entorno que está y tomar su leche, estar unos momentitos despierto y luego dormirse. Pero si vemos que es un niño que, por ejemplo, mucho duerme o está despierto quejándose, entonces vamos a pensar que también es sepsis. Entonces, todos aquellos signos que indiquen algún tipo de patología en el periodo de la primera semana de ese recién nacido, tenemos que pensar que pueda ser sepsis. Como hemos dicho,
en la sepsis los glóbulos blancos son los que van a ir defendiéndonos de la enfermedad, pero que lamentablemente la defensa de estos glóbulos blancos es muy lenta, es muy pausada, y a veces este actuar lento no es el óptimo. Entonces no logra erradicar a todos los microorganismos y los deja latentes o los deja ahí para que luego se vuelvan a reactivar. Entonces está yendo bien nomás y de pronto otra vez la recaída. Y es por la misma inmadurez de los glóbulos rojos que tiene este recién nacido. Entonces vean ustedes que la respuesta inflamatoria ante la presencia de la sepsis no es una respuesta específica, no es una respuesta contundente, sino es una respuesta muy débil. Y de ahí la necesidad de ayudarle a ese niño cuando tiene algún problema. Y por eso que el tratamiento en la sepsis, a veces cuando este va avanzando así raudamente sin que lo podamos detener, y hemos cambiado de antibióticos empíricos a primera línea, estamos en segunda línea, entonces el tratamiento implica utilizar, por ejemplo, estimulantes de la colonia de formadores de glóbulos blancos. Entonces vamos a estimular colocando células blancas. Vamos a colocando anticuerpos, inmunoglobulinas. Vamos a colocar para erradicar al agente etiológico interferón, que es una especie también de un anticuerpo de alta potencia en el recién nacido. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la sepsis en el recién nacido empieza localizando. O sea, empieza, por ejemplo, en la vía urinaria y posteriormente va a diseminarse. Se disemina en todo, de manera que al último ya no es infección urinaria, sino que es una infección que se ha generalizado en todo el cuerpo del recién nacido. De ahí la importancia de que cuando nosotros estamos hablando de sepsis, siempre tenemos que pensar que el foco fue el primario, el donde ha empezado, pero luego la infección va por el torrente sanguíneo a cualquier parte del organismo y el niño se complica. De ahí que la neonatología es muy específica en cuanto a la incidencia de enfermedades, porque se pueden identificar de acuerdo a los días de vida, y más se complementará su diagnóstico a través de las pruebas laboratoriales. Entonces las pruebas laboratoriales nos ayudan perfectamente a saber qué tipo de infección tiene este recién nacido. Entonces, para la enfermedad, por ejemplo, de la sepsis, vamos a pedir PCR, vamos a pedir pruebas de función hepática, vamos a pedir proteínas, vamos a pedir electrolitos, vamos a pedir una gasometría. Entonces, si la gasometría está alterada y tiene tendencia a la acidosis, seguro que este niño es fruto de ¿qué? De una respiración agitada. O sea, las alteraciones gasométricas son fruto siempre de una alteración respiratoria alterada, y que está en más o en menos. Si está en menos, seguro que va a ir tendencia a la acidosis. Y su respiración, si está en más, entonces va a tener tendencia a la alcalosis. Puede ser respiratoria como puede ser metabólica. Entonces no hay más donde perderse. Entonces el neonatólogo tiene ahí enfrente todos los diagnósticos. Y si no ve, es porque no ha leído. Entonces no sabe lo que tiene enfrente. Por eso la neonatología es una subespecialidad que el paciente ya nos está diciendo qué está teniendo. Solo falta confirmar con las pruebas laboratoriales. Sí, realizamos mayormente en el periodo neonatal pruebas complementarias que nos ayudan a llegar a un diagnóstico exacto. Y como nos llegan a dar un diagnóstico exacto, entonces tratamos casi etiológicamente al 100% todas las enfermedades neonatales. Entonces no hay donde perderse. Otra patología que también es considerada una infección es la enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Es una enfermedad que generalmente va a transmitir. ¿Quién va a transmitir? La madre. Va a transmitir la madre. ¿Qué es el Chagas congénito? El Chagas congénito. Estamos hablando de Chagas congénito.
lo que vamos a observar en el periodo neonatal. Cuando va más allá del mes de vida y que no hemos logrado controlar el Chagas congénito, se denomina Chagas reciente infantil. Entonces ya es otro tipo de tratamiento que el niño va a presentar. Si nosotros vemos, la enfermedad de Chagas es la circulación del tripanosoma en sangre. O sea, siempre está circulando el tripanosoma en sangre. Y este tripanosoma, ¿cómo va a adquirir el recién nacido? Uno, en forma vertical. Quiere decir, la madre le va a transmitir la infección al recién nacido, al feto y al recién nacido en un 80%. Después de nacer, actualmente estas incidencias han bajado. ¿Por qué? Porque antes uno podía donar en cualquier lugar, en cualquier laboratorio, y luego lo vendía la sangre. Pero actualmente ya no es la sangre, los derivados sanguíneos no son productos de venta libre, son sumamente controlados. Entonces, transfusionalmente, la infección se transmitía antes en un 20%, pero ahora se transmite solamente en un 5%. ¿Por qué? Porque ahora ya se testea, ya se busca Chagas, se busca VIH, se busca hepatitis, se busca toxo, se busca citomegalovirus, enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la sangre en el recién nacido, el Chagas transfusional. Luego, una forma congénita, también puede haber porque la mamá tiene Chagas y él transmite al producto, que también tiene una baja incidencia de un 2 a un 10%. Dependerá en qué fase está la madre. Si está en una fase aguda, donde está circulando el tripanosoma en sangre, o en una fase crónica, donde también está circulando el tripanosoma, pero en forma ya muy disminuida, donde a veces la carga es menos con respecto a la fase aguda y pocas veces puede llegar hacia el torrente del feto o del embrión. El Chagas normalmente es la primera causa de enfermedad transmitida por vectores en América Latina. O sea, en primer lugar tenemos a la enfermedad del Chagas, que es la que se transmite vectorialmente. O sea, su incidencia es alta del Chagas, tiene una incidencia alta. Pero esta incidencia, desde hace unos 10 años, en este gobierno, ha empezado a bajar. Entonces la incidencia era más del 3%, ahora es menos del 3% la presencia de Chagas. Entonces ya no encontramos casos de Chagas porque todas las casas ya están refaccionadas, están hechas de nuevo, entonces ya no tiene esos elementos que eran los reservorios de las vinchucas. ¿Cuáles eran? La paja y las cañahuecas. Estos dos insumos eran los que más atraían a todas las vinchucas y eran el reservorio natural de estos agentes y producían la infección en los adultos. Entonces sabemos que el Chaga es la primera enfermedad vectorial en América Latina después de la malaria, después de la esquistosomiasis y de la leishmaniasis. ¿Cuál de estas patologías son prevalentes en nuestro medio? El Chagas y la malaria. La leishmaniasis. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis vemos todavía en la calle, ustedes pueden ver personas que tienen como unas úlceras grandes o como una carne viciosa en la cara, entonces leishmania. O personas donde tienen, ayer por ejemplo veía un señor que tenía falta del tabique nasal y estaban expuestas las fosas nasales. Entonces eso es una leishmaniasis cutánea que se ve y hay alta incidencia en Guacareta, en Monteagudo, por esos lugares calientes se ve la incidencia del Chagas y de la leishmaniasis, que son las dos patologías prevalentes en nuestro medio, en Bolivia.
La transmisión congénita es poco habitual, pero sí tenemos que pensar que el niño pueda presentar. Cuando hablamos de Chagas congénito, nosotros estamos hablando ¿de qué? De un Chagas agudo. ¿Por qué? Porque se detecta al parásito en sangre del recién nacido. Es igual que hacer la tinción de Ciel-Nielsen, exactamente igualito. Primero se seca la muestra, luego se coloca la tinción y listo, y ya está. Se deja que seca y se lleva al microscopio y si tiene la enfermedad vamos a poder ver a los tripanosomas como vemos en esta diapositiva. Entonces, cuando hablamos de Chagas agudo, estamos diciendo que vamos a detectar el parásito en sangre. Vamos a detectar al parásito en sangre. A ver, aquí tenemos en cuanto a la enfermedad. Aquí tenemos un niño, aquí tenemos a otro niño, pero si ustedes se fijan, este es un niño, aquí está su cabecita y aquí está la máscara facial, porque aquí tenemos una cinta y esta es la tubuladura. Luego acá tenemos a un niño que está en una cuna y aquí tenemos otro niño que está en respirador. ¿Cuáles serán los problemas que el niño con Chagas congénito pueda tener? En estas diapositivas que les estoy mostrando, ¿qué me pueden decir al respecto? A ver, ¿qué pueden decir? ¿Cuál de estos niños es el que se va a presentar en el Chagas congénito? ¿Cuál de estos? ¿Este otro, este o este? A ver, díganme, ¿cuál de estas imágenes creen que es la más frecuente en el Chagas congénito? ¿Será que nacen niños con bajo peso? ¿Será que nacen niños con dificultad respiratoria hasta llegar a la asistencia mecánica respiratoria? ¿O será que niños que nacen con, aquí vean su tórax, está su esternón hundido? Entonces este es un niño que tiene un pectum excavatum, quiere decir que su esternón en lugar de ser recto es cóncavo. Entonces pectum excavatum. Ya. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál de estas patologías, cuál de estos podemos encontrar en un paciente con Chagas? Eric Mariscal, ¿cuál de estos vamos a encontrar? Buen día, doctora. Buen día. ¿Cuál de ellos? Doctora, no le escuché bien. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Tengo fallas de internet. ¿Cuál de estos niños podemos encontrar en el Chagas? Aquí tenemos un niño que tiene un peso de 1400. Aquí un niño que está con mascarilla facial. En esta otra diapositiva está conectado a asistencia mecánica respiratoria. Y aquí tenemos un niño que tiene un pectum excavatum. ¿Cuál de estos será lo más frecuente de encontrar en el Chagas congénito? Del primero, doctora. Ya, puede. El primero, porque aquí dice Chagas, peso de 1400. Ya. Flores Saico. Flores Saico. Buen día. ¿Cuál va a encontrar? ¿Cuál cree que va a encontrar? Normalmente yo creo, doctora, el tercero, que sería de bajo, porque con bajo peso, Chagas congénito no creo que sea así tan seguido. Ya. Chaurara, ¿cuál va a encontrar? Chaurara. Sí, doctora. Pienso también, doctora, que el primero, con bajo peso. Ya, con bajo peso. Ya, ahora quiero, esta diapositiva siempre les muestro y siempre les hago analizar. Porque el paciente que nace con Chagas congénito, el Chagas no le va a ocasionar bajo peso. El Chagas no le va a ocasionar dificultad respiratoria. El Chagas no le va a ocasionar hasta que llegue a la asistencia mecánica respiratoria. Y el Chagas no le va a ocasionar esto, pectum excavatum, porque esta es una malformación congénita que
hay niños que nacen y que tienen una predisposición grandemente familiar. Entonces, el Chagas no produce ninguna de estas alteraciones, que sí puede estar asociada a que el niño pueda nacer, no va a nacer precozmente por el Chagas, no va a nacer prematuramente por el Chagas, no genera partos prematuros, no genera dificultad respiratoria, no genera malformaciones y tampoco dificultad respiratoria severa. Nada no ocasiona el Chagas en sus momentos iniciales. Nada. Pero si ese niño tiene factores de riesgo, aquí sin factores de riesgo, no hay ningún factor de riesgo, solo la madre es portadora de la enfermedad. Entonces el niño nace totalmente normal. Puede tener bajo peso, puede tener dificultad respiratoria, puede tener algún problema en el tórax o puede tener siempre falta de oxígeno en forma severa, pero que no es ninguno de estos atribuible al Chagas. Pero si habría factores de riesgo, ¿qué va a presentar? Distrés como en la sepsis, distrés como en los síndromes de dificultad respiratoria. Hepatomegalia, ¿cuándo denominamos hepatomegalia? ¿Cuándo denominamos hepatomegalia? ¿Dónde está mi alumno preferido? Voy a buscarlo. ¿Cuándo denominamos hepatomegalia? Arturo López. Cuando al tacto se siente 2 centímetros más de lo normal, Ya. algo así. Cuando a la palpación, el hígado debe sobrepasar los ¿cuántos centímetros, Arturo? 2 centímetros, doctora. Debe sobrepasar los 2 centímetros. ¿2 centímetros es normal o patológico, Arturo? Arturo. ¿Es normal? Me ha hecho dudar, doctora. Cuando es 2 centímetros es normal. Normal, era normal. Y cuando sobrepasa los 2 centímetros, 2,5, 2, 3, fácil palpable el hígado en el neonato, entonces se palpa. Y esplenomegalia cuando sobrepasa los 3,5 centímetros, los 3,5. Entonces, si nosotros logramos palpar el polo del vaso, entonces, y más o menos calculamos en centímetros, si está en 3,5 centímetros, es fisiológico y es normal. Pero si sobrepasa los 3,5 centímetros, ya se denomina esplenomegalia. Luego dice que puede haber cardiomegalia. ¿Cuándo se denomina cardiomegalia, Alison Sonia Flores Rivera? ¿Cuándo se denomina cardiomegalia? ¿Cuándo se denomina cardiomegalia? Flores, Alison. Sí, aquí estoy, doctora. ¿Cuándo se denomina? Saben, les he dicho, les he comentado en una anterior oportunidad, cuándo denominamos cardiomegalia. No es cuando, bueno, evidentemente el corazón está un poco más grande, pero lo exacto que usted debe contestarme cuando el niño tiene cardiomegalia, ¿qué será? Por la radiografía, doctora. ¿Qué tiene la radiografía? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? María José recién está entrando. No. Freddy Llanos. ¿Cuándo se denomina cardiomegalia? Cuando en la radiografía
La distancia entre A y B es más grande. Ah, no. Cuando se denomina cardiomegalia, está pues ahí, Dip, Sergio, Salvador. ¿Cuándo se denomina cardiomegalia? Doctora, según el índice cardiotorácico, ¿Cómo está el índice cardiotorácico? es Mayor a. Cuando el índice cardiotorácico está mayor a 0,50, mayor a 0,50. Les voy a preguntar, les he preguntado además y les voy a volver a preguntar. Cuando se traza una línea vertical que vaya por la columna vertebral, otra línea perpendicular u horizontal que vaya por la parte más prominente de la aurícula derecha y en el lado izquierdo. Luego en el lado derecho que vaya por la otra línea horizontal que vaya por la parte más prominente que corresponde al ventrículo izquierdo. Esos dos se suman, B más C, punto B más punto C, se suman y luego se dividen con el punto D. ¿Cuál es el punto D? Que va de la parrilla costal interna del lado izquierdo al lado contrario de la parrilla costal del lado derecho, a la parte más interna. Entonces se suman a B más C y luego se divide con el punto D y debe sobrepasar los 0,50 cuando estamos hablando de cardiomegalia. Signos neurológicos, podría haber, excepcionalmente van a haber signos neurológicos en esta proporción. Entonces pueden haber convulsiones, generalmente son convulsiones y las convulsiones son atípicas. Ya sabemos que no podemos identificar claramente si es una convulsión. ¿Por qué? Porque no son como en el adulto que fácilmente podemos identificar. De ahí que el niño que acaba de nacer y está internado siempre tiene que estar monitorizado. ¿Por qué? Porque ante las variaciones de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la presión arterial, debemos sospechar que ese niño está convulsionando. Ante las variaciones de la saturación, entonces ese niño está convulsionando y el monitor empieza a sonar. Entonces quiere decir algo le está pasando a este niño, entonces revisaremos qué está pasando. En la próxima vez que empiece a sonar, a silbar el monitor, podemos encontrar que el niño pueda convulsionar. Anasarca, ¿qué quiere decir? Que ese niño va a estar totalmente edematizado por una mala función hepática y fuga de las proteínas hacia el espacio intersticial y va a tener totalmente un edema marcado de la cabeza hacia los pies, que aparece en la enfermedad de Chagas, pero que hace mucho no hemos visto esta parte. Y finalmente petequias. Cuando ese niño tiene petequias de por sí en el cuerpo, en la cara, sin haber sufrido presión, tenemos que pedir nomás una prueba de función hepática porque puede estar alterada en el recién nacido. Pero esto será ante la presencia de factores de riesgo. Debe ser ante la presencia de factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, entonces no vamos a poder identificar la enfermedad. O caso contrario, va a pasar en forma desapercibida. Pero tenemos que tener también ese antecedente de que la madre durante el periodo gestacional ha tenido que hacer una prueba de Chagas, o sea, es requisito. ¿Cuáles son los requisitos laboratoriales que debe cumplir la mamá para evitar posibles complicaciones en el producto? Les voy a preguntar. La mamá durante el periodo gestacional debe hacerse un hemograma, uno al inicio y otro al terminar. Al inicio para saber con qué está empezando y qué conductas preventivas vamos a tomar. Por ejemplo, si tiene anemia, si tiene algún grado de infección, debemos tratar rápidamente para que ella lleve una buena gestación. ¿Qué laboratorios tendría que tener un examen general de orina, un examen de flujo antes del embarazo, o sea, ya al inicio del embarazo? Luego debe tener un hemograma para pesquisar anemia, para pesquisar un foco de infección. Luego debe tener pruebas de enfermedades de transmisión transmisibles. ¿Cuáles? Chagas. ¿Cuáles? VIH.
¿Cuáles? Hepatitis. En esta época tenemos que pedirle también pruebas para Zika. No tenemos en nuestro medio, pero sí se hacen test en Santa Cruz para identificar esta patología que pueda estar cursando en el recién nacido. A veces identificamos fortuitamente que identificamos sífilis, identificamos gonorrea, entonces tenemos que pedir esos exámenes complementarios que debe tener la madre, por lo menos uno durante todo el periodo gestacional, y luego acercándose ya hacia el periodo del trabajo de parto, pedir otro que nos va a ayudar a determinar si está cursando la mamá con alguna infección, que en este caso podría ser el Chagas. Si la mamá es Chagas positivo, seguro que el niño también va a ser Chagas positivo. Y hacer el tratamiento en el periodo neonatal es más sencillo que hacer el tratamiento en el periodo del pediátrico o en el periodo del adulto. ¿Por qué? El paciente no se va a morir por la enfermedad, va a durar toda la vida con sus órganos agrandados. Sí se va a morir por el tratamiento. Por eso que hay que pesquisarlo en esta época, porque produce menos reacción adversa que cuando el niño es grande. O sea, yo cuando empezaba a trabajar en mis inicios, estaba contratada por una empresa alemana y hemos erradicado el Chagas en San Lucas, más o menos hacia el año del 2003, 2004 y 2005, o sea, todo erradicado el Chagas. Y por ir sábado, domingo y lunes, o sea, todos los fines de semana, como era una empresa extranjera, me pagaban muy bien, me pagaban $3,000 por solo 3 días. Entonces, pero trabajaba como chino, porque cada día tenía que atender 100 pacientes, 120, a veces hasta 150. Entonces, la enfermera, otro médico y yo, cada uno tenía que atender así. Revisar a cada paciente cuando estaba haciendo tratamiento para Chagas, porque seguro que iba a haber alguna complicación, un efecto adverso del medicamento. Entonces, para eso nos pagaban muy bien, porque teníamos que controlar y erradicar especialmente los efectos adversos, porque el paciente empieza a tener efectos dermatológicos, digestivos, inmunológicos, hematológicos y osteoarticulares. Entonces le duele la barriga, le duelen los huesos, empieza a tener petequias, empieza a tener equimosis, empieza a tener sangrados de diferente calidad y al final termina en un síndrome de Stevens-Johnson cuando no hemos identificado los signos adversos que pueda presentar el paciente que está haciendo tratamiento con Chagas. Por eso la importancia de que es mejor tratar en el periodo neonatal que tratar en el periodo del adulto. Entonces, porque en el niño tal vez le va a ocasionar algo de malestar, va a vomitar, se va a hinchar la pancita, va a tener estado nauseoso, pero pasa dándole un matecito de manzanilla o un poquito bajando las dosis de los medicamentos, pasa, pero solo es un mes. En cambio, en el periodo pediátrico es 2 meses el tratamiento, pero como ya es un niño grande, no podemos controlar su dieta. Entonces, vamos bien en el periodo neonatal porque solamente toma leche materna. En cambio, vamos mal en el periodo pediátrico porque el niño ya tiene una diversidad de alimentos. Y como tiene una diversidad de alimentos, es más complicado controlar porque hasta los mismos alimentos actúan como alergenos y le desencadena su efecto adverso más potenciado. Entonces, una dieta estricta blanca, libre de picantes, libre de ajíes, de condimentos, de fritos, de comida chatarra, entonces no puede durante 2 meses. Y decir a un niño todas esas cosas es bien complicado porque él no lo va a hacer. Y tras que incumple, empiezan a aparecer los efectos adversos. Entonces, para eso tenemos que rápidamente, ahora nace el niño, obtenemos sangre del cordón y identificamos si tiene Chagas. ¿Qué pruebas hacemos? Les voy a preguntar en su examen. ¿Qué pruebas hacemos actualmente para evitar las enfermedades que son graves en el recién nacido? 1, el Chagas. Tras que nace, se toma muestra del cordón en un frasquito y se manda para identificación del tripanosoma.
Y 2, tras que nace se pincha en el talón, se hace la prueba del talón para identificar hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque estas dos patologías son patologías que ocasionan problemas a posterior. Entonces el paciente va a tener cardiomegalia, va a tener dólico megacolon y va a tener megaesófago, que son patologías que ocasionan problemas de estabilidad en el paciente joven o en el paciente adulto. En cambio, que el hipotiroidismo congénito, ¿qué ocasiona? Ocasiona que de repente, hasta este momento, no hemos diagnosticado el hipotiroidismo y tenemos problemas con, primero, que puedan no relacionarse con su entorno. Segundo, que tienen un déficit intelectual de concentración disminuido. Entonces, por eso que hacemos ahora esas dos pruebas al momento del nacimiento, para que no tengamos ese problema de relacionamiento y de lo que es aprendizaje, especialmente en cuanto a hipotiroidismo. De ahí que las preguntas cuando el niño va creciendo, ¿le obedece su hijo? Sí. ¿Hace alguna actividad que usted le encomienda y lo hace perfectamente? Sí. Entonces, cuando usted le dice, esto es un celular, el niño dirá, anda a traerme el celular y le pasará. Si hace esa actividad correcta, entonces está bien. Si nosotros le decimos que vaya a traer una olla, cuando le enseñamos al niño, entonces él tendrá que ir a traer la olla de donde sabe que está. Eso quiere decir que su coeficiente intelectual está bien. Pero si fallamos en esas actividades grandes, que es lo común, que probablemente debe hacer, o le decimos que se pare y no logra pararse, que camine y no logra caminar, que no balbucea nada durante este tiempo, entonces puede ser que tenga algún déficit intelectual. Y eso es fruto del hipotiroidismo. Entonces, dos pruebas que se realizan al momento del nacimiento por norma ministerial establecida. Y uno de ellos es el Chagas. Entonces, el Chagas, ¿por qué? Porque en ese momento sí lo vamos a curar y muy bien vamos a erradicar al tripanosoma en sangre. Para su diagnóstico podemos obtener una muestra de sangre del cordón. O sea, eso es un requisito al 100% que debemos cumplir, pero excepcionalmente no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar crítico y a veces uno, en lo que estamos estresados en el momento de recepción del recién nacido, ese niño no obtenemos la muestra del cordón. Entonces lo que luego debemos hacer es obtener sangre de vía periférica. Entonces podemos sacar de cualquier venita y mandar a analizar. En cambio, en la madre tendríamos que hacer las pruebas serológicas para buscar el anticuerpo en las madres, pero en las madres tenemos que hacer pruebas serológicas. En cambio, que en el recién nacido se hace el micrométodo. Este micrométodo, que si el niño tiene Chagas va a salir positivo. Entonces, este es un flujograma de donde nosotros tenemos que aprender, porque este es el flujograma que ustedes van a utilizar en el área rural. Si tenemos sospecha de infección materna con Chagas, debemos al momento hacer un análisis en el recién nacido. Si este recién nacido hacemos de muestra del cordón, y si no, mejor siempre será pues de muestra del cordón, porque ahí no tenemos difícil canalizar a un recién nacido. Entonces del cordón es hacer chorrear sangre a un frasquito y listo. En cambio de vía periférica es canalizar y a veces es complicado, requiere técnica y requiere práctica. En cambio, cuando hemos obtenido de sangre del cordón y mandamos a analizar y este nos sale positivo, hacemos entonces el niño tiene Chagas congénito. Pero Chagas congénito y hacemos el tratamiento durante un mes. Siempre hacemos durante un mes. Y que va a ser muy sencillo, va a ser fácil, va a ser tolerable por el recién nacido y no vamos a tener ninguna complicación de efecto adverso. Un 1% dice que se presentan los efectos adversos, pero que no son graves.
como en el periodo pediátrico, y peor aún en el periodo del adulto. A los 6 meses vamos a hacer un control serológico. O sea, vamos a hacer un control serológico entre los 6 a los 12 meses. ¿Para qué? Porque se supone que a ese tiempo tendría que haberse ya eliminado totalmente el tripanosoma en sangre. Pero si el resultado sale negativo, quiere decir que probablemente el niño está sano, está libre de Chagas. Pero también por norma, la mamá no le va a costar a la madre, entonces tenemos que hacer nuestro control también serológico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el recién nacido. Si vemos que el micrométodo ha salido positivo, entonces en el niño, en el recién nacido, vamos a hacer un tratamiento de 1 mes. Pero si a los 6 meses la prueba serológica ha salido positiva, a los 6 meses ha salido positiva, ya no vamos a hacer tratamiento durante 1 mes, sino haremos tratamiento durante 2 meses. Y ¿quién nos va a dar el resultado? La serología, buscando los anticuerpos de la enfermedad. Vamos a hacer serología a los 6 meses. El tratamiento en el Chagas es obligatorio. No produce ningún efecto adverso en el lactante, es efectivo y cura al 100% en el periodo neonatal. Todo esto en el periodo pediátrico. En el periodo pediátrico es obligatorio, produce un 70% de efectos adversos. El tratamiento es efectivo parcialmente, cura aproximadamente en un 70% en el periodo pediátrico. Pero ¿qué dificulta que se cure al 100% como en el periodo del neonato? Por los efectos adversos que produce. Entonces produce una gama de efectos adversos donde el paciente impide continuar el tratamiento. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el benznidazol. El benznidazol, que es de uso institucional, no hay para comprar, solo vamos a recurrir al puesto de salud o al hospital público. ¿Con qué nombres comerciales vienen? Como Radanil, Rochagan, Ragonil. Estos 3 medicamentos están para uso hospitalario o para uso institucional. Debemos comenzar a una dosis de 7 miligramos kilopeso día. ¿En qué viene este medicamento? Viene en comprimidos de 100 miligramos. Lamentablemente no hay en jarabe, no hay en supositorio, no hay en nada, solo es en comprimidos. Y el comprimido viene en 100 miligramos. El comprimido va a venir en 100 miligramos. Y aquí está el comprimido. Lo que hacemos que la norma nos dice que debemos triturar este comprimido. Vamos a triturar y luego vamos a colocar 2 ampollas de agua destilada sin anestesia. Entonces habremos diluido, donde 10 ml de agua destilada va a tener 100 miligramos de benznidazol. Y el tratamiento es comenzar la primera semana a 7 miligramos kilopeso día. La primera semana a 7 miligramos kilopeso día cada 12 horas. Cada 12 horas de tratamiento. Entonces vamos a darle en la mañana y en la noche. Si el paciente pesa 3 por 7, 21 miligramos. Estos 21 miligramos los vamos a dividir en 2 y más o menos son 11 miligramos que tendría que tomar en la mañana y 11 miligramos en la noche. 11 en la mañana y 11 en la noche. Pero no vamos a saber cuánto es en ml, entonces tendremos que hacer 11 por 10 dividido entre 100 y así sabremos la cantidad de ml que tiene que tomar cada mañana. Esa jeringa que se ha preparado con 100 miligramos, si se conserva en la heladera, en el refrigerador a -2 y -4 grados, el paciente
va a servir, ese preparado aproximadamente va a servir para una semana. Entonces, al cabo de la semana, después de la semana, si hemos visto que no presenta ningún efecto adverso, entonces vamos a subir a 10 miligramos. 10 miligramos kilo peso día, dividido también en 2 tomas por 30 días. Entonces, el tratamiento habrá pasado inadvertido, pero habremos logrado que erradicar al tripanosoma en sangre. Entonces, con eso vemos que no es complicado el administrar, el hacer tratamiento en el paciente con Chagas, porque es muy sencillo, solamente es tener el antecedente de que la madre sea Chagas positivo. Pero ahora, a veces, la madre no tiene referencia de que es o no es Chagas. Entonces, ante las dudas, igual, por rutina, se pide a todos los niños. Entonces, la mamá probablemente dice que es Chagas negativo, pero el bebé sale Chagas positivo. Entonces, tenemos que hacer un estudio otra vez a la madre para saber de dónde el niño ha adquirido la enfermedad. No creo que sea al nacimiento por vía hematológica, porque probablemente no ha recibido ninguna transfusión. Congénita tendría que ser la madre la que sea portadora de la enfermedad, o tendría que tener la enfermedad dormida, que es muy poco frecuente, o tendría que tener la enfermedad activa, que es lo más usual de encontrar una madre con esta enfermedad. Bueno, jóvenes, no hemos podido terminar. El día lunes vamos a terminar, entonces mañana no vamos a pasar. Tengo una urgencia médica todo el día, no voy a poder. Entonces, nos vemos el lunes, joven. Doctora. Sí. Doctora, si Dígame. podríamos pasar el viernes, por favor. Eso lo queríamos decir, Si doctora. podríamos pasar el viernes. Ya. El viernes, ya. El viernes a las 8. ¿A las 7 tienen clases? No, doctora. Ya. Entonces, ¿puede ser a las 7? Sí, está bien, doctora. Sí, doctor. Ya, entonces el viernes vamos a terminar, ¿ya? Está bien, doctora. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor.